les decía, en esta mañana tenemos dos temas. El primer tema está a cargo de nuestro pastor Jonathan Quilodrán y lleva por título Señales de la venida del Señor. Recibimos en este lugar a nuestro pastor con glorias al Señor. Que el Dios del cielo le bendiga. Estamos como iglesia súper contentos, hermanos, de que ustedes nos puedan visitar. Este mes es nuestro mes aniversario, así que calzó todo. Cumplimos 13 años de ministerio. Así que damos gracias al Señor por eso. Si bien en el programa tenemos horario, ¿cierto? Pero usted entenderá que ese horario puede irse corriendo un poquitito, ¿cierto? Pero es más que nada para ir teniendo un orden, para que usted sepa lo que viene después. A nombre mío, de mi esposa, de mi familia en particular, queremos agradecerle el que usted nos esté visitando esta tarde, que podamos por fin celebrar esta confraternidad de la zona centro-norte de nuestra iglesia. Así que desde ya, hermanos, el texto en azul que está en el programa lo escribimos pensando en usted. Así que siéntase libre, tranquilo, pueda usted glorificar al Señor. Si quiere danzar, dance. Si quiere gritar, grite. Acá, por lo menos, usted es completamente libre, gracias a nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Dios del cielo le bendiga. Abra su Biblia, por favor, en el Evangelio de Mateo, capítulo 24. Mateo, capítulo 24. Vamos a leer del verso 3 en adelante. Gloria al Señor. Va a tener, después de este tema, hermanos, yo no soy de extenderme mucho. Después de este tema va a tener esa media horita que aparece en el programa para que usted pueda ir al baño. Sabemos que son 2 baños nomás, así que paciencia. Pero vamos a tener ese tiempo ya para que usted pueda estar. Si se quiere tomar algo, compre, ¿cierto? Dios le bendiga. Dios le bendiga. Le doy lectura entonces desde el verso 3 en adelante en el nombre de nuestro Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén y
Amén. Le damos toda la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Dele palmas de alabanza al Señor fuerte. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Bendito es el nombre del Señor. Indudablemente yo desde niño que he escuchado, ¿cierto?, que estamos en los tiempos finales. Y resulta de que para uno, como cuando se está iniciando el evangelio, ¿cierto?, puede ser quizás hablar un poco de escatología, puede ser un poco engorroso, puede ser enredado, ¿cierto? Pero en estos tiempos, hermano, es tremendamente necesario que la iglesia sepa lo que está pasando, por qué está pasando y lo que va a venir. Debemos saberlo. Nosotros no podemos ser una iglesia desinformada, menos si todo lo que está ocurriendo está escrito en la palabra del Señor. La palabra de Dios nos enseña de que si fuese posible a los escogidos, también los va a engañar el anticristo. Sin embargo, el apóstol Pedro enseña algo muy interesante. Dice que engañarán a los inconstantes. Por lo tanto, el cristiano responsable se informa, aprende, se hace preguntas. Hay cosas, hermanos, que usted quizás no sabe cómo explicarlas, no sabe cómo enseñarlas, pero la palabra del Señor nos la enseña. Y lamentablemente, como la palabra del Señor también nos enseña, si la iglesia se equivoca y la iglesia se ha equivocado, ha sido por falta de conocimiento. Y eso nosotros no lo podemos negar. El canuto es malo para leer la Biblia. Nos guste reconocerlo o no. Es más fácil escuchar una predicación por internet. Es más fácil escuchar a un predicador, al predicador de moda, al predicador de gusto. Pero si no leemos la palabra del Señor, no vamos a saber si ese hombre o mujer, quien sea quien esté predicando, nos está enseñando la verdad o no. Y es muy importante, hermano, que usted se alimente de la palabra del Señor. Amén. Yo recuerdo cuando participábamos en estas reuniones de temas, ¿cierto? Acá habemos alrededor de 60, 70 hermanos ahora, actualmente, en el templo. Nosotros nos reuníamos, los pastores se acordarán, nos reuníamos 300, 400 hermanos. Y en las reuniones de tema eran muy pocos los que, la mayoría se quedaba en la sala, porque sabíamos lo que iba a ocurrir. Neciamente, era una reunión poco entretenida, pero no sabíamos que ahí estaba la información que lo puede librar a usted o a mí de ser engañados por cualquier instrumento de Satanás, que lastimosamente se visten de cristianos, porque la palabra del Señor lo advierte, dice que el enemigo se viste como ángel de luz. Yo siempre le digo a los míos, el diablo es buena onda, es muy simpático, es muy comprensivo. Siempre es así. Él sabe lo que hace. Así que permítame, por favor, compartirle esto. Lo vamos a proyectar. Gracias. Ahí va. Señales cumplidas de su venida. Nosotros esperamos, hermanos, que lo que la palabra del Señor nos enseña venga por cumplirse. Han salido películas, Hollywood se ha hecho un festín con esto. Pero curiosamente estas cosas ya se están cumpliendo. La realidad supera la ficción. Y muchos de nosotros aún pensamos que falta tiempo para que se sigan cumpliendo, cuando delante de nuestros propios ojos, delante de nuestra nariz, ya
se está cumpliendo. Ahora, hay un punto. Siempre la gente, incluso entre los cristianos, cuando hablamos de la venida del Señor, pensamos en la destrucción que va a venir, ¿cierto? Inevitablemente. Pensamos automáticamente en el fin de los tiempos, pensamos automáticamente en el fin del mundo. Esa imagen, esa ilustración que está ahí, cuidadosamente la puse ahí porque para el Hijo del Señor, la venida de Dios no puede ser una catástrofe. Nosotros lo esperamos a Él. Yo le digo a mi familia, me gustaría que fuéramos parte, y creo que así va a ser, de ser la generación del rapto. Ser la iglesia que viva, va a ser levantada en el aire, va a ser transformada en el aire para ir a los brazos con el Señor. Por lo tanto, para usted y para mí, inevitablemente quizás el ser humano piensa en la destrucción, piensa en lo que va a ocurrir. Tenemos pegada la imagen de la televisión, de lo que puede ocurrir en el fin del mundo, pero para el Hijo de Dios va a ser un episodio maravilloso. Maravilloso. No podemos pensar en eso como en algo triste, terrorífico, lúgubre, sino que para nosotros debe ser un evento maravilloso cuando el Señor venga a buscar a su iglesia. Amén. Solo si tuviera ahí que poner todo lo que se ha cumplido y todo lo que se va a cumplir, ciertamente nos faltaría tiempo, pero solo quiero nombrar algunas cosas que ya se están cumpliendo, pero esto es muy importante, hermanos. Yo no sé, a veces es tan evidente en las nuevas generaciones, es tan evidente en las nuevas iglesias que se están levantando, sobre lo desinteresado que está la iglesia en sí de la venida del Señor. El Señor viene. Y nosotros debemos de tener la seguridad de que el Señor viene. Hay predicadores de renombre que niegan el rapto, que ya se han dado vuelta la camiseta, ¿cierto?, para negar de que el Señor va a venir. Ya se han pasado al bando contrario, pensando de que el mundo nunca se va a acabar, que vamos a seguir evolucionando, quizás en algún momento, como algunas corrientes lo enseñan, vamos a volver al principio, vamos a volver a ser caníbales. Algunos piensan eso. Y hay predicadores que así también lo piensan. Pero el Señor prometió volver. Y yo lo espero. Yo estoy esperando al Señor. Cada vez que veo como la iglesia de Cristo, el pueblo de Dios, que se diferencia de muchos grupos colectivos que también se hacen llamar iglesia. Curiosamente, usted va a ir a un lugar, a la iglesia tanto, ¿cierto? Hoy día los pastores se han puesto bastante creativos con los nombres. No sé si se han fijado. Antes todo decantaba en pentecostal, ¿cierto? Ahora no, pero ¿cuál nombre tiene más aire hebreo, ¿cierto? No sé, Iglesia, Ministerio Evangelístico Mahanaim. Yo lo he visto. Un montón de nombres, hermanos, son cada vez más creativos. Hay un montón de iglesias que se han ido levantando. Y es evidente que no están esperando al Señor. En sus convicciones, en sus prioridades, se ve que no están esperando al Señor. La palabra de Dios dice que cuando el Hijo del Hombre venga, no sea ni en sábado ni en invierno. Que no sea. Porque quizás ¿dónde va a estar el hermano en ese momento? Yo recuerdo cuando la iglesia, voy a hablar de la iglesia de hace 30, 40 años atrás, tenía culto todos los días de la semana. Porque cualquiera de esos días
el Señor venía. O por la iglesia o por su vida. ¿Entiende eso usted? O Cristo viene por la iglesia o Cristo viene por mi vida, pero viene. Y yo tengo que estar preparado, usted tiene que estar preparado para la venida del Señor. Si hay algo que podríamos haber aprovechado esta confraternidad para hablar de cualquier otra cosa. Pero creo con todo mi corazón que la iglesia tiene que volver a sus raíces y tiene que retomar su prioridad, el encuentro con el amado. La iglesia tiene que volver a pensar en el Señor y no en usted, no en el hermano. No en lo que la iglesia le puede dar, no en lo que el evangelio le puede dar a usted, sino que en algún momento, muy pronto, nos vamos a encontrar con el Salvador. El Señor viene y usted y yo tenemos que tener esa convicción de que así va a ser. Lo dice la palabra del Señor. Juan capítulo 14, de los versos 1 al 3, dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, dice el Señor, yo os lo hubiera dicho. Porque el cristiano se ha tomado la licencia de incluso dudar de lo que la Biblia dice. Incluso dudar lo que Cristo nos prometió. Más allá de la fuerza inagotable del dunamis, más allá de que Él va a estar con nosotros en la aflicción, más allá que tendremos nuevas fuerzas, más allá de todo lo que usted necesite mientras transcurra su vida en la tierra, sino lo que el Señor ha preparado para usted y para mí en el reino de los cielos, que para mí, quizás para usted también, es 100% real. Yo a mi iglesia siempre le cuento, ellos ya saben esto, el sueño que tengo, que yo sé que se va a cumplir, de un día ver al Señor, a Jesús, vivo. Tengo la convicción de que Cristo está vivo. Es por eso que Él no puede estar aquí. Está su Espíritu Santo. Está, lo creo con todo mi corazón. El Espíritu Santo de Dios está en este lugar. Pero el Señor, la Biblia dice dónde está Jesús. Sentado a la diestra, ahí está Él, abogando por usted y por mí. Yo no me lo imagino como en las películas, transparente, luminoso, subiendo al cielo casi como un fantasma. Me lo imagino vivo como usted, como yo. Eso dice la palabra de Dios. Tomás tuvo que meter su dedo en su llaga para creer que era Jesús. Por lo tanto, la palabra de Dios nos enseña eso, de que Él está vivo. Para mí, quizás para usted también, Jesús está vivo. Él no es un fantasma. Él está vivo en carne y hueso. Él le dijo a los discípulos, les pidió de comer una vez resurrecto. Y le explica, le dice que los fantasmas, le dice Jesús, no tienen hambre, no piden de comer. Y Él les pidió de comer solamente para demostrarles de que Él había resucitado en carne y hueso. Por lo tanto, cuando vea al Señor, voy a poder estrecharle mi mano, abrazarlo, besarlo y darle las gracias por haberme salvado. Ese es mi sueño desde que conocí al Señor. Un día volver a verlo, abrazarlo y decirle: Señor, gracias, porque fuiste colgado en mi lugar.
porque era yo quien tenía que estar ahí. Y así va a ser, lo creo con todo mi corazón. Un día lo voy a volver a ver. Voy pues, dice, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, dice, vendré, Él va a volver. El Señor va a volver. Solo quiero que cuando Él vuelva, me encuentre sirviéndole con todas mis fuerzas, despreocupado de mí mismo, despreocupado en mi egoísmo y haciendo algo por la obra del Señor. Hay una iglesia acá cerquita que hace tiempo ellos no tienen pastor, su pastor falleció y estoy intentando asistirles, apoyarlos en el ministerio. Y la primera pregunta es, ¿qué gana el pastor Jonathan con estar apoyando una iglesia que no es la suya? Intentar asistiéndolos, si no es el rebaño que yo pastoreo habitualmente. Y seguramente pensarán que no gano nada, pero si Cristo viene, lo único que quiero es que me encuentre dándolo todo por la obra del Señor. Cada minuto de mi vida, cada hálito de fuerza, dándolo todo por la obra del Señor. No pensando siquiera en nuestro descanso, porque yo involucro a toda mi familia, hipoteco toda mi familia. Le digo, se nos suma un día más de culto, vamos a ir a la vuelta, así que voy con mis hijas, mi esposa. Todos me acompañan en este desafío. ¿Qué ganamos? Que si Cristo viene, nos encontrará haciendo así, entregándolo todo por la obra del Señor. Cada espacio de tiempo, cada segundo de vida, por la obra del Señor, haciendo algo por la obra del Señor. Acá no sirve de que nosotros somos IBEP, ellos son otra. No, no sirve. Es la iglesia del Señor, son almas. El Señor murió por mí y murió por ellos también. Solo espero que esté haciendo eso cuando el Señor venga. Como el Señor Jesús también lo dijo, si no lo creyera, hubiese abandonado el ministerio hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo hubiese abandonado el pastorado, pero sé que el Señor va a volver. Sé que me voy a encontrar con Él. Algo voy a poder contarle al Señor. Algo voy a poder contarle al Señor. No sé cuántas veces usted se ha parado en una esquina a predicar la palabra de Dios y puede que nadie, nunca nadie haya recibido a Cristo o haya venido a Cristo a través de una predicación a la calle que usted haya hecho, pero lo hizo. Y algo vas a poder contarle al Señor. Mientras que otros le van a decir, no, me fui de la iglesia porque no me gustaba la música. Porque no sé si usted sabe, pero la cuenta es muy estrecha. Que usted y yo vamos a rendir delante del Señor. Por lo tanto, le insto a que crea con todo su corazón que el Señor viene. Eso es el motor de la iglesia. Saber que Cristo viene. Piense dónde está el resto de la congregación que no le acompañó hoy día. ¿Dónde está el resto de tu familia que no te acompañó hoy día? Y si el Señor viene. Por lo demás, segunda de Timoteo 4:8 dice, por lo demás,
Me está guardada la corona. Está guardada la corona. Va a ser maravilloso ese día, hermano. La cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, dice el apóstol Pablo, sino también a todos los que aman su venida. Predicadores, hermanos, pastores, diciendo yo no hablo de eso. Asusta a la gente. Pero las riquezas en gloria están separadas y preparadas para los que aman su venida. Para los que anhelan la venida del Señor. Debes esperar encontrarte con el Señor. Debes esperar encontrarte con el Señor. Es difícil entender esto. Cuando uno de los nuestros ha partido a la presencia del Señor, uno no sabe cómo tomar el velorio, no sabe cómo, en mi caso, no sé cómo expresarlo. ¿Cómo le digo a los familiares, qué bueno que falleció? Qué bueno que nuestro hermano partió a los brazos del Señor. No te lo van a entender. Pero qué bueno ir a la presencia del Señor. Yo le digo al Señor, en algún momento todo esto se va a acabar. Todo lo que está pasando. En algún momento todo esto se va a acabar y por fin vamos a estar en las moradas eternas. Amén. Dios le bendiga. El Señor viene. Amén. Guerras y rumores de guerra. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? Guerras y rumores de guerra. Mire esto. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Y no es que a Dios le guste ver al hombre sufrir. No es que el Señor le guste vernos, se deleite en vernos atormentados. Es que el ser humano no quiere venir a Cristo. Y cuando vienen estas cosas es cuando el hombre se acuerda del Señor. Pero mientras todo marche bien, la humanidad no quiere venir a Cristo. Decimos que somos pobres, hermano, pero nunca nos ha faltado un plato de comida en la mesa. Cuando vemos imágenes de niños con una fuente, ¿cierto?, haciendo fila a orillas de un camión repartiendo comida, realidades que están viviendo otros, las iglesias que son quemadas en el Congo con sus hermanos dentro, son realidades que usted y yo no vivimos, pero si es que nos toca vivirlas, créame que las iglesias se van a llenar. Porque no hay otra forma que el hombre soberbio busque a Dios. No hay otra forma. Mientras todo se esté bien, mientras no falte el plato de comida, mientras haya una fuente laboral, mientras haya un techo, mientras haya vestuario, ya es innecesario servir a Dios. Conversaba con uno de mis hermanos y me decía, ¿tengo que ir a la iglesia? Me decía. Sí, eso dice la Escritura, que hay que congregarse. Servir a Dios no es a tu manera o a mi manera. Hay un diseño, está escrito en la palabra. Amén. Y estas cosas necesariamente vendrán. Repito, no es que Dios se deleite en el sufrimiento de las personas, pero no hay otra forma que el hombre quiera reconocer que necesita al Señor.
Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Sabemos todo lo que ha ocurrido. El siglo XX ha sido el siglo de los conflictos y esto no va a mejorar. No crea que el siglo XXI va a ser mejor que el siglo pasado, eso no va a mejorar. Entre 1914, que fue donde se empezó a desarrollar la Primera Guerra Mundial, y el 2025, hermanos, se han disputado más de 80 guerras en el mundo. Yo me acuerdo una que otra haya escuchado en la televisión, pero son más de 80 guerras que se han disputado, en las cuales se encuentran la Primera y Segunda Guerra Mundial, la Guerra de los 6 días, la Guerra del Golfo, ustedes se acordarán los noticieros en los años 90, y finalmente el conflicto bélico palestino-israelí. Más de 80 guerras han ocurrido entre el siglo pasado y lo que va de este, más de 80 guerras. Y la gente sigue sin ver. La gente sigue ciega. Porque no hay peor ciego que el que no quiere ver. Catástrofes de la naturaleza. Y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambre y pestilencia, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Entre 1970 y el 2019, el 79% de las catástrofes estuvieron relacionadas con el clima, el agua y el tiempo. Desde el año 2000, los desastres relacionados con inundaciones han aumentado en escuche esto, 134%. Ha sido más del doble. Y la duración de la sequía se incrementa en un 30%. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que año tras año los periodos de sequía van a ser cada vez más largos. No es una estadística que vaya hacia atrás. Yo he escuchado a gente decir, siempre ha habido sequía en la historia del hombre. Sí, es verdad. Siempre ha habido sequía. Gente que ha dicho, siempre han habido inundaciones en la vida del hombre. Sí, es verdad, siempre han habido inundaciones, catástrofes, terremotos. Siempre las han habido. Pero se están incrementando. Los terremotos cada vez son más destructores. Las inundaciones son cada vez más largas. Las sequías son cada vez más largas. Y es un número que va de aumento en aumento. No lo sabemos porque todos los años escuchamos de que hay sequía para el verano. Todos los años escuchamos que hay inundaciones en distintas partes, lo que nos toca a nosotros en este país. Pero cada vez es peor. No recuerdo alguna vez, hermano, haber visto que los ríos sobrepasaran los puentes. Y el año pasado lo vi. Me acuerdo cuando íbamos, o el antes pasado, me acuerdo que íbamos para las conferencias de pastores en Hualpén y empezaron a sonar los celulares de avisos de catástrofe. Y yo quedé sorprendido, a lo mejor no sabía cómo llueve en el sur quizás, pero íbamos pasando y vi que alcanzamos a pasar por uno de los puentes y el agua quería pasar ya por el puente por arriba. No recuerdo nunca haber visto algo así en mi vida. Y eso se está incrementando. Pero miren, no sé qué será, pero miren lo que el hombre piensa. Dice, siempre han habido inundaciones, pero no como ahora. No como ahora. Aquí es donde está la necedad, digo yo. Las Organizaciones Nacionales Unidas culpa, obviamente, al cambio climático.
la inestabilidad económica y financiera e incluso el terrorismo. Pero de todo lo que han hecho, nada ha hecho retroceder a la naturaleza. Ayer estaba viendo, hermano, en el noticiero, 28 playas chilenas van a desaparecer en los próximos años. O sea, qué pena, no va a haber playa, pero eso es un indicador de que algo está pasando. Pero la gente piensa justamente lo que piensa esta gente. Y si ellos lo dicen, lo repiten en las noticias. Y si lo repiten en las noticias, lo cree el que ve la televisión. Y se queda con esa respuesta. Es por el cambio climático. Hay que intentar disminuir, ¿cierto?, el hoyo de la capa de ozono. Lo han intentado y las catástrofes cada vez van en aumento. Han hecho de todo. Salieron los vehículos catalíticos. Ahora casi todos los vehículos son catalíticos y la contaminación sigue igual. Porque hay algo que estas personas no consideran ni piensan considerar. Que hagan lo que hagan, la venida del Señor es inminente. ¿Sabe lo que dice la palabra de Dios? Dice, yo he dicho y no lo haré. Yo lo he dicho, dice el Señor, y no lo haré. Ya está escrito. Estas cosas van a ocurrir. El hombre haga lo que haga, aunque se vaya a vivir a otro planeta, como ya lo están pensando. La venida del Señor es inminente. Aquí o en otro planeta. Yo ya estoy pensando en poner iglesia en Júpiter. Hasta allá también nos va a encontrar la venida del Señor. ¿A dónde huiré, Señor, de tu presencia? Aunque me escondiera entre las nubes, dice. ¿A dónde huiré de tu presencia? Arranque para donde arranquen Bill Gates, Elon Musk, Donald Trump. Hasta allá va a llegar y se van a encontrar con la venida del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Que culpen a quien sea. Al cambio climático, esto, lo otro. ¿Cierto? Las nuevas generaciones. Tienes que hacer dos cosas en la vida. Leer un libro y plantar un árbol. Para que haya más oxígeno en el planeta. El mundo ya no tiene remedio, hermano. Que esto no lo alarme ni lo entristezca. Es la venida de nuestro Salvador. Bendito sea el nombre del Señor. Esto con lo que tenemos que lidiar, hermano, hasta que el Señor venga por nosotros. La multiplicación de la maldad. Hay un par de hermanos de acá de casa y afuera, no porque no les guste escuchar la palabra de Dios, sino porque hay que estar cuidando tu vehículo. ¿Sabe? Yo recuerdo hace muy poco, una persona me dijo, pero me acuerdo que aquí se han metido a robar como 4 veces. No al templo, a Dios gracias, no al templo. Tienen respeto acá. No como en Puente Alto que se meten a las iglesias a robar. Por no decir otras comunas. Pero acá se han metido como 4 veces a robar. ¿Y saben lo que me dice la gente? Pero si hay una iglesia ahí. ¿Cómo se atreven a meterse a robar a una iglesia? Sí. Porque todo les da lo mismo completamente. Lo único, yo sé que esto usted ya lo sabe, solo quiero que en su subconsciente o inconsciente, en su corazón pueda abrir los ojos
de que falta muy poco para la venida del Señor. Solo eso. Porque quizás cuántas veces usted ha escuchado esto. Hermanos que predican en la calle, es muy común escuchar este tipo de mensajes en la calle. Al menos acá en Paine todavía se predica así en la calle. De que el Señor viene pronto, de lo que está ocurriendo. Intentamos de alguna forma abrirle los ojos a las personas que ni siquiera se interesan por el mensaje de salvación. Pero que todo eso ocurra en la iglesia es terrible. Que la misma iglesia esté completamente ciega de las cosas que están ocurriendo. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hoy día ya no dan ni ganas de ayudarle a alguien. Préstele su casa a un amigo, no te la devuelve nunca más. Párate en la carretera a ayudarle a alguien que está en pana. Tú te quedas con el vehículo malo. Ya no podemos ejercer siquiera la bondad, porque no sabemos cómo nos van a responder. Pero esto es señal también de la venida del Señor. ¿Sabe? Es terrible escuchar que dos adolescentes tuvieron la mente, la sangre, para empalar a un muchacho de 11 años. Eso ocurrió acá en Chile. Dos muchachos de 16 años tomaron a un muchacho de 11 años y lo empalaron. Lo sentaron en un palo, desnudo. No recuerdo, el niño estuvo mucho tiempo grave en el hospital. No recuerdo si murió, pero tuvieron la sangre. A esa edad tuvieron la sangre de hacerlo. La falta de amor por la dignidad, la falta de amor por la vida, la falta de respeto por la autoridad. Una vez conversando con delincuentes, ellos me decían, ¿son ellos o yo? El que dispara primero arranca. Así piensan ellos. ¿Cuánto más si la justicia contribuye a ello? Usted sabe que vivimos en un país, al menos acá en el cono sur, donde las leyes están dadas vueltas, ¿cierto? Donde tiene más derecho el malo que el bueno. Yo digo, ¿a quién se le puede ocurrir hacer ese tipo de leyes? ¿Cómo alguien con educación, que estudió derecho, que estudió leyes, una persona que estudió ciencias políticas, se le ocurre hacer ese tipo de leyes? Insisto en esto, hermano, porque no podemos eludir la venida del Señor. ¿Cómo alguien puede aprobar el aborto? ¿Cómo alguien puede estar a favor de eso? Yo le digo, una persona normal no piensa así. Y es porque la palabra del Señor nos enseña que sus mentes serán entenebrecidas. Uno dice, pero ¿cómo van a sacar ese tipo de leyes? ¿Cómo van a pensar de esta manera? Estos tipos no son normales. Sí, son gente como usted y como yo. Pero por el plan perfecto de salvación, por la redención y porque Cristo tiene que venir, es que estas cosas ocurren inevitablemente. Inevitablemente. No importa que aquel que está sentado en el Congreso, cuánto haya estudiado, cuánto se haya demorado en sacar sus ciencias políticas, cuánto se haya demorado en estudiar leyes, abogacía, todo lo que él quiera, no importa cuánto haya invertido de su vida en estudiarlo, su mente va a ser entenebrecida. Porque estas cosas se tienen que cumplir.
por más que el hombre las intente evitar, se tienen que cumplir. Desde el 2015 el terrorismo ha aumentado, escuche esto, en un 650%. Yo esto lo tuve que volver a leer. Yo dije, no, tiene que ser un 65%, no. En un 650% ha aumentado el terrorismo, el crimen organizado, el sicariato. Nosotros estamos aterrados con lo que está pasando en este país. Y en otros países como en México es normal que maten a familias completas por temas de narcotráfico. En un 650%. ¿Saben lo que es eso? Que si el año pasado, esto es de un año para otro, si el año pasado moría una persona a la semana, hoy día muere uno todos los días. Y la estadística es mucho más terrorífica. Es uno cada segundo y medio. Cada un segundo y medio muere una persona por el terrorismo. Uno dice, pero ¿cómo así? Sí. Le repito lo que pasa en el Congo, le repito lo que pasa en África. De estas iglesias cristianas que por no pertenecer al Islam, las encierran con su pastor, con su familia y los queman vivos. Ahí hay que ser valiente para ser cristiano. Ahí hay que amar la venida del Señor. Ahí hay que amar la venida del Señor. Ahí hay que ser valiente para ser cristiano. El índice de la delincuencia ha aumentado en un 70%, eso es evidente. El 42% de los homicidios, escuche esto, de la mitad de asesinatos en el mundo, del 100% de los asesinatos del mundo, la mitad es por violencia intrafamiliar. Porque se levantará el hijo contra el padre contra el hijo. La mitad de los asesinatos en el mundo son entre familiares. El 80% de la población se siente completamente desprotegida. Este año, todos los días, en la época escolar, paso a dejar a mis hijas al colegio, hasta grande, una pasó a tercero medio, la otra salió de cuarto medio, y estaba aterrado. Yo creo que esa es la palabra, muy preocupado, aterrado, porque mi hija mayor tiene que empezar a viajar en locomoción a Santiago para ir a la universidad. Con ese miedo de que no se le vaya a cruzar un delincuente, un degenerado. Sabiendo que lo único que calma a mi corazón es que tengo solamente al Señor. Tengo solamente mis rodillas para decirle al Señor, protege a mi hija. Esa incertidumbre de saber de todo lo que pasa todos los días, que no le vaya a tocar a uno de los tuyos. Que no le vaya a tocar a uno de los tuyos. Una de cada 3 personas consume drogas. El 35% de la población es drogadicta en el mundo. Una que otra droga, no todos son marihuanos. No todos fuman pasta base, no todos consumen cocaína. Pero el 35% de la población necesita consumir algún tipo de droga. El 70% de las parejas vive en fornicación. Ya nadie se quiere casar. Porque no temen al Señor. Y la palabra de Dios dice que ningún fornicario entrará en el reino de los cielos.
Y eso te lo tienen que enseñar. La iglesia lo tiene que enseñar, el pastor lo tiene que enseñar de una o de otra forma. Yo soy el pastor más feliz cuando me toca casar a alguien. Mi esposa me dice, tú no les preguntas nada, llegas y los casas. Y yo le digo a ella, es una pareja menos en fornicación. Es una pareja menos en fornicación. Hay una esperanza. Entonces cuando alguien me dice, pastor, nos queremos casar, pastor, usted nos puede casar, soy el pastor más feliz. Estos últimos años, hermano, he tenido que oficiar varios matrimonios de mi iglesia, hermano. Soy el pastor más feliz. Cuando estas parejas jóvenes que son los que menos se quieren casar, me dicen, pastor, nos queremos casar. ¡Oh, aleluya! ¡Qué lindo! ¿De qué sirve toda la vida sirviendo a Dios? Y que en la venida de Dios te encuentre en fornicación. Qué triste, hermano, es darnos cuenta de que la palabra de Dios es implacable. Que lo blanco es blanco y lo negro es negro. De que si la Biblia dice que ningún fornicario entrará al reino de los cielos, es porque ninguno. Cásate. Hazlo si tienes la libertad de hacerlo. Porque el Señor viene pronto. Cuando tenga dinero para la fiesta, cuando tenga dinero para el vestido, cásate. Porque el Señor viene pronto. El 20%, escuche esto, el 20% de la población practica la homosexualidad. No es que se perciba o no homosexual, la practica. Puede no percibirse homosexual, pero la practica. El 20%, 20 jóvenes de cada 100 en el mundo practican la homosexualidad. El 45% de la población se declara ateo, que no cree en la existencia de Dios. Pero llegará el día en que tendrán que creer a la fuerza. Pero va a ser demasiado tarde. El avance de la ciencia. Pero tú, Daniel, ¿cierto? Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Mire, en menos de 50 años el hombre pasó de la correspondencia escrita a la interconectividad global. Hoy la realidad supera la ficción. Imagínense cómo debe estar pensando, a ver quién, Umaña Salina, el obispo Umaña, si resucitara y se plantara aquí adentro y nos preguntara, ¿dónde está el pastor Roberto? No se preocupe, le hacemos una videollamada. Cuando con suerte conoció el teléfono de disco. En menos de 50 años, todo lo que la ciencia ha avanzado. En menos de 50 años. Mira, ahí hay una fotito de un celular, el cohete que viaja al espacio, los satélites, los robots, las mascotas robóticas. En el último año nuevo chino, estaban celebrando la actividad y habían guardias robóticos. Y uno de esos guardias, uno de esos robots perdió el control y se puso a discutir se puso a pelear con un asistente, con una persona.
Y el robot que estaba más atrás se acercó a mirar lo que estaba pasando. El video está. Salió en las noticias. ¿Sabe que no lo anuncian en las noticias, pero yo quedé para adentro? Le digo a mi esposa, mira, le digo. El robot se puso a pelear con la persona y el robot de más atrás fue a copuchar. El surgimiento de la nueva era. Hermano, esto quizás es nuevo para usted, pero viene ocurriendo hace mucho tiempo. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. El gnosticismo y el empoderamiento social han dado lugar a una multitud de creencias que tienen por objetivo llevar a la naturaleza humana a la total independencia, trayendo consigo el engaño más grande de Satanás. Nadie te puede decir cómo vestir, nadie te puede decir a dónde ir, nadie puede subyugarte, nadie puede hacer que te sometas. Tú eres completamente libre, tú te mandas solo, tú eres tu dueño, tú eres tu amo. La verdad es una y es la tuya. Pero la palabra de Dios a mí me enseña a someterme. Por supuesto, a creer en la existencia del Dios Todopoderoso. La gente dice, no, nadie tiene la verdad absoluta. Sí, está en la palabra del Señor. La Escritura para mí es la única verdad. Es la única verdad. Esa es la nueva era. El empoderamiento de la sociedad que lastimosamente ha alcanzado la iglesia. A mí nadie me dice lo que tengo que callar, a mí nadie me dice cómo me tengo que vestir, a mí nadie me dice, cierto, que tengo que cantar, a mí nadie me dice cuándo tengo que ir a la iglesia. Sí, te lo enseña la palabra del Señor. Te lo enseña la Escritura. Tú tienes un amo, tú tienes un dueño. Tú tienes un amo, tienes un dueño. Él pagó por ti. Eres propiedad del Señor. Romanos 1:21, pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. La manifestación de la apostasía. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La falta de conocimiento de la iglesia y la poca preocupación por saber la verdad de Dios ha hecho de la iglesia una tierra fértil para el cultivo de falsos profetas que buscan lucrar con la fe de los inconstantes, tergiversando la Escritura a su conveniencia. Segunda de Pedro 2, del 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató. Permítame el término, así de cara dura
están los predicadores en el siglo XXI. Aceptan cualquier estupidez en la iglesia. Cualquier estupidez en la iglesia. Con tal de atraer a la multitud, con tal de atraer a los jóvenes. Hermano, Internet está lleno de ejemplos de apostasía. Lleno. Atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme, porque esto es lo que yo le puedo decir al apóstata, al turbado, al desviado, al que enseña estupideces desde un púlpito. Esto no va a quedar así. Nuestro Señor, el juez justo, traerá el pago. La iglesia del Señor, su esposa, debe ser honrada. La persecución de la iglesia de Cristo. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados entre reyes, ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. No se sorprenda, con esto termino, no se sorprenda cuando vea en los persecutores del pueblo de Dios a las leyes de orden, a los derechos humanos y lamentablemente a la iglesia. ¿Sabe cuál va a ser el principal enemigo del pueblo del Señor? Del que profesa la verdad, del que predica la verdad, del que anuncia la venida del Señor, del que predica la santidad. El principal enemigo del predicador honesto va a ser su propia iglesia. Su propio concilio. Lo van a echar. No lo quieren escuchar más, predicar de santidad. Pero no es más que señal de que Cristo viene. Si usted es un predicador honesto, lo va a pasar mal. ¿Me está escuchando? Si usted es un predicador honesto, lo va a pasar mal. Escuche esto, por favor. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Estas cosas van a ocurrir. Pero no se preocupe porque el Señor viene. Erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. El Dios del cielo te bendiga, iglesia. Póngase en pie, por favor. Y le damos toda la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios.